Hoy vamos a aprender a calcular entonces el momento en tres dimensiones, pero el momento en un punto, ¿ok? Porque el momento debido a un eje se hace diferente el ejercicio, ¿ya? Entonces dice el problema, la tensión en el cable AB son de 600 libras, determina entonces el momento de la fuerza respecto al punto E, ¿ya? Entonces más o menos la metodología es parecida a cuando vimos momento en el plano, la diferencia está en que ahora tenemos que describir ese vector fuerza, ¿ya? Entonces vamos a seguir los mismos pasos que habíamos aprendido para el cálculo de una fuerza resultante en 3D. Entonces partimos describiendo entonces el vector unitario AB, que es el que va a definir entonces las distancias en esa tensión, ¿ok? Si me fijo entonces esa tensión está hacia abajo y tiene una componente entonces en X que va hacia los negativos, que sería menos 16 pulgadas en Y tongo, una componente en Y que va hacia abajo, entonces me queda menos 52 pulgadas en J tongo, y una componente en Z que sería del X hacia afuera de la pizarra, entonces serían más 26 pulgadas en K tongo, ¿ya? Voy a sacar entonces ahora el vector unitario, que era el paso 2, si se acuerdan. Voy a elevar entonces 16 al cuadrado más 52 al cuadrado. Recuerden que aquí las pulgadas dan lo mismo, o sea, perdón, los signos dan lo mismo, no es necesario, más 26 pulgadas al cuadrado. Y eso les debería quedar 60,229 pulgadas. Ya lo vamos a aproximar a 60,3 pulgadas. Luego entonces vamos a describir el vector fuerza y acuérdense entonces que esa tensión AB como vector va a ser entonces el módulo de la fuerza que vale 600 libras sobre el módulo del vector unitario que vale 60,3 pulgadas. Y lo van a multiplicar entonces por el vector unitario. Me faltó la unidad ahí. Pulgadas en J más 26 pulgadas en Catongo, ¿ya? Voy a multiplicar cada uno de los miembros. Me va a quedar entonces que la tensión AB va a ser igual a menos 159,2 libras en Itongo menos 517,4. Dejé con un solo decimal para que no quedara tan engorroso. Más 258,7 libras en Catongo. Y ahora tengo entonces mi vector tensión AB, ¿ya? Fíjense entonces que tengo un único desplazamiento. Recordemos que momento en el punto E va a ser la fuerza, tensión AB, cruz el desplazamiento. Y en este caso, para llegar desde A hasta B, tengo un único vector desplazamiento que serían las 52 pulgadas. Entonces mi desplazamiento está en el eje Y, ¿ya? Fíjense entonces lo siguiente. Si yo multiplico, la tensión AB tiene fuerza en X, lo vamos a anotar aquí al ladito. Aquí. La tensión AB tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿ya? Si yo multiplico entonces una componente en X cruz de Y, ¿cierto? Con el desplazamiento, me va a quedar entonces que el momento va a estar contenido en catongo, o sea, en el eje Z, ¿ya? Acuérdense que siempre fuerza, cruz, desplazamiento, está una en un eje, otra en el otro eje, y entonces me queda trabajando el momento en el eje que no estoy utilizando, ¿ya? Pero ahora entonces tensión AB en el eje Y, si yo lo multiplico entonces o hago producto cruz con el desplazamiento en Y, el momento daría cero. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la fuerza va en el mismo sentido que en el desplazamiento, el momento es cero porque el ángulo es cero que forman. O cuando van en sentidos opuestos y forman un ángulo de 180, si el ángulo es 180, el momento también es cero, ¿ya? Entonces este no se considera, queda nulo. Y si yo ahora multiplico la tensión de Z cruz el desplazamiento en Y, entonces ahora el momento me va a quedar justamente en Y tongo, me va a quedar en el eje X, ¿ya? Me queda justamente en el eje donde no estoy trabajando. Entonces, bajo este resultado, voy a definir mi momento, mi vector momento, ¿ya? Y entonces yo ya sé que me va a quedar una resultante en Y,
o sea, en el eje X, sin que yo multiplico la fuerza en Z, y la fuerza en Z vale 258,7 libras, y lo multiplico porque como están formando ángulos de 90, pierdo el seno de 90, solamente voy a multiplicar por la distancia, que son 52 pulgadas, ¿ya? Voy a hacer un monito. La fuerza en Z va hacia afuera de la pizarra porque es positiva. Aquí sería la fuerza en Z. Y el desplazamiento va hacia abajo. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido antihorario y eso es positivo. Voy a hacer lo mismo con la otra tensión. Ya sé que en el eje Y no tengo nada, pero tengo uno en Z. Entonces me va a quedar tensión AB en Z, que vale, perdón, en X, que vale menos 159,2 libras por el desplazamiento en Y, que serían 52 pulgadas. Voy a poner entre paréntesis. Y ahora entonces dibujo mi vector. Como la fuerza va en negativo en X, entonces la fuerza va a ir así. Esa va a ser la fuerza en X. Y el desplazamiento sigue yendo hacia abajo, que son las 52 pulgadas. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido antihorario positivo. Y entonces voy a calcular ahora este valor. Obvio que con eso, con ese positivo, se anula ese signo, ¿ya? Y entonces este signo no se considera, solamente lo puse para orientar la fuerza, ¿ya? El momento entonces en el punto E me va a quedar 13.452,4 libras en Itongo, más 0 en J Tongo y más 8.274, perdón, 8.278,4 libras en Catongo. Y ahí estaría entonces definido mi vector momento en el punto E.